Buenos días, señoritas, buenos días, niños, o buenas tardes, o buenas noches, va a depender en el horario en que estén viendo este video. Bueno, en este video vamos a repasar un poquito los conceptos de semiconductores, principalmente asociados a lo que es la juntura PN y los diodos, como forma de reforzar el PowerPoint que envié el día de ayer. Ustedes lo recibieron el día de ayer. Bueno, entonces la idea es poder empezar a vislumbrar cuáles son las aplicaciones de los semiconductores. Ya estudiamos qué son los semiconductores, que funcionan como aislante y como conductor en relación a temperatura, ¿ok? Pero ahora la idea es qué es lo que hizo el hombre, digamos, con los semiconductores en términos prácticos, ¿ya? Y en términos prácticos, lo primero que hizo fue que elaboró este tipo de componente que se llama diodo y al cual nosotros también le llamamos juntura PN. ¿Ya? Entonces lo vamos a ir explicando para entender qué es lo que hacen los diodos y cómo funcionan. Bueno, entonces comentarles que, como les dije al principio de año, nuestra texto guía se llama Principios de Electrónica y el autor es Albert Malvino. Así que si alguien encuentra por ahí ese libro en internet, en PDF, lo puede leer y va a encontrar una materia muy similar a la que yo voy a explicar acá. En el colegio tenemos este ejemplar también, así que lo pueden pedir cuando volvamos a clase, digamos, en formato físico. Bien, entonces el día de hoy vamos a conversar acerca de las junturas PN y los diodos. Entonces, esta es la organización de la presentación o de este video. Vamos a hablar un poquito de qué es la juntura, después los diodos, cómo funcionan, su simbología, los diferentes tipos de diodos, los más comunes. Estos son los diodos que nosotros vamos a usar en el laboratorio, por si acaso. Rectificadores, switches, Zener y LED. Y finalmente vamos a dejar una tarea que tiene que ver con que ustedes empiecen a visitar una base de datos que es muy popular a nivel internacional, digámoslo así, donde van a encontrar las características de prácticamente todos los dispositivos semiconductores que tenemos. Bueno, entonces primero decir que los semiconductores intrínsecos dijimos que los habíamos definido como verdaderos interruptores que eran controlados por temperatura. Los semiconductores sabemos que transitan entre conductor y aislante, por eso se llama semiconductor. Y esa transición de semiconductor a aislante o de aislante a semiconductor es función de la temperatura. Y eso también lo conversamos y que eso está claro. Recordemos que esa característica de los semiconductores lo hace interesante porque se transforma en un switch, ¿ya? Pero lo hace difícil de utilizar porque hay que controlar la temperatura para controlar si está abierto o cerrado. Entonces, lo que hizo la ciencia, digámoslo así, fue que tomó los semiconductores y los dopó, es decir, transformó su estructura electrónica natural en una estructura electrónica inventada por el hombre, por eso le llamamos conductor extrínseco, ¿ya? Y el dopado generó materiales tipo P con exceso de cargas positivas y materiales tipo N con exceso de cargas negativas. De esta manera, entonces, la idea es transformar este semiconductor o switch controlado por temperatura en un switch controlado por voltaje, ¿ya? O por electricidad. Bueno, entonces ahí están los diferentes materiales. Material tipo P, ¿cierto? Donde se toma el silicio y se le agrega un material donde le faltan electrones, por lo tanto el enlace covalente queda cargado positivo. Por eso que aquí en material tipo P aparecen solamente cargas positivas o iones positivos, ¿ya? Y por el otro lado tenemos el mismo semiconductor, que podría ser silicio, y ahora se ha dopado o se bombardeó con un material de más de 4 electrones de valencia, en este caso 5 electrones. Por lo tanto, hay un electrón que sobra, de tal manera que esta estructura queda con carga negativa, y por eso se simboliza de esta forma, ya donde se muestran aquí los iones negativos, que es lo mismo que decir electrones. Entonces, material tipo P, exceso de carga positiva, material tipo N, exceso de carga negativa. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con estos dos materiales? Entonces, las personas dijeron, bueno, juntémoslos, por eso se llama juntura. Entonces, la unión de un material tipo P con un material tipo N se llama juntura PN. Y a esto también se le conoce, a toda la estructura PN se le conoce como semiconductor, ¿ya? Semiconductor extrínseco o juntura PN, o también llamado diodo. Bueno, entonces conversamos, y yo les dejé esta materia en una guía anterior, así que esto también es como un repaso, digámoslo así, que cuando ustedes juntan un material tipo P con un material tipo N, entonces aquí, justo en la juntura, justo al medio, vamos a tener la siguiente situación, que las cargas negativas que están cercanos a este borde y las cargas positivas que están cercanos a ese otro borde se van a atraer, se van a atraer, van a quedar juntitas, ¿ya?
Y todos los electrones que están aquí atrás, con todas las cargas positivas que están por este lado, también se van a sentir atraídas. Pero cuando se juntan los dos materiales, los primeros que se recombinan son los que están más cerca de la juntura, que serían los que están aquí, ¿ya? Que son esos. Y cuando los electrones quieren pasar para acá, entonces se van a sentir repelidos por este electrón que ya está recombinado con una carga positiva. Y las cargas positivas cuando quieran ir hacia allá, les va a pasar lo mismo, es decir, se van a repeler hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la juntura PN? Que justo en la juntura se genera una diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque el material tipo P queda aquí con un poquito de carga, ¿cierto? Y el material tipo N queda con otro poquito de carga. Entonces hay una diferencia de potencial o un voltaje que se le llama B sub gamma y que significa voltaje de barrera. ¿Por qué significa voltaje de barrera? Porque este voltaje que está aquí genera una barrera para que los electrones crucen hacia allá, ¿ya? Eso ya lo habíamos estudiado y en realidad es bastante sencillo de observar. Ahora, la gracia de esto es que ahora tenemos la posibilidad de controlar el cruce de los electrones a través de la barrera por medio de una diferencia potencial externa a la juntura PN. Por eso que se dice que esto es un switch controlado por voltaje. Bien, eso es. Bueno, lo voy a leer directamente. Se observa entonces que la juntura PN requiere de energía eléctrica para operar como conductor o aislante, independiente de la temperatura, que eso es lo que se estaba buscando, que la temperatura ya no genere efectos sobre el semiconductor, sino que solamente haya un efecto producto de la electricidad. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, se transforma la juntura PN en un switch controlado por voltaje, como dije anteriormente. Bueno, entonces aquí tenemos varias situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en la juntura PN, donde tenemos el material tipo P, también llamamos ánodo, y el material tipo N llamamos cátodo? ¿Qué pasaría cuando estamos así y por fuera de la juntura PN le aplicamos una diferencia potencial? Fíjense aquí, una negativa aquí y otra positiva por acá, pero que esa diferencia potencial es igual al voltaje de barrera. Si se dan cuenta, las cargas negativas que están por aquí por fuera son iguales a las cargas negativas de la barrera y las cargas positivas que están por fuera son iguales a las cargas positivas de la barrera. Entonces, el voltaje que hay entre el ánodo y el cátodo, es decir, el voltaje que hay entre esta parte y esa parte, es igual al voltaje de barrera. ¿Qué pasa en esa situación? El material sigue funcionando como un aislante. ¿Por qué? Porque estas cargas negativas que están acá no son lo suficientemente fuertes como para empujar a las que están adentro y que crucen la barrera. Porque tenemos la misma, digamos, presión eléctrica, tenemos la misma presión eléctrica por fuera que por dentro. Por lo tanto, esto queda ahí, queda así como tiritando, digámoslo así. Se separan un poquito, pero no alcanzan a cruzar. Y por el otro lado lo mismo. Tenemos la misma cantidad de cargas positivas por fuera que por dentro. Por lo tanto, estas cargas positivas no hacen la suficiente atracción para que estos crucen. Esa es una situación. ¿Qué pasaría ahora si, por ejemplo, aumentamos el voltaje ánodo cátodo? Es decir, fíjense que le estoy poniendo el doble de voltaje que el de barrera. Entonces, ahora sí tenemos la suficiente presión eléctrica para empujar a todos estos electrones que se recombinen hacia acá. Es decir, generamos un flujo de electrones, es decir, generamos corriente eléctrica. Por lo tanto, este material se comporta como un conductor, porque está conduciendo energía eléctrica. Conductor o switch cerrado. Entonces, si se dan cuenta, coloqué el doble de cargas eléctricas por fuera en relación a las cargas negativas que están en la juntura. Aquí ya está todo recombinado. Y el doble de cargas eléctricas positivas por fuera en relación a las cargas que están en la juntura. Entonces, como ahora tenemos el doble de presión, entonces somos capaces de romper este voltaje de barrera y los electrones ya empiezan a cruzar para acá. Entonces, generando un flujo constante de electrones, decimos que esto se comporta como un aislante. ¿Mm? Entonces, voltaje ánodo-cátodo, voltaje ánodo-cátodo mayor que el voltaje de barrera, se dan cuenta el doble en este caso, genera conducción eléctrica. Por lo tanto, aquí la estructura se comporta como un conductor. Y nos quedaría el último caso. ¿Qué pasa si colocamos la polaridad inversa? Es decir, ¿qué pasaría ahora si por el ánodo yo le coloco cargas negativas y por el cátodo le coloco cargas positivas? Lo que hago es que refuerzo la barrera. ¿Por qué? Porque ahora las cargas positivas se van a ver atraídas hacia allá, hacia afuera, y las cargas negativas también se van a ver atraídas hacia allá. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es que estoy ensanchando la barrera, de tal manera de que si colocamos un voltaje ánodo-cátodo con una polaridad inversa, entonces no hay circulación de corriente a través de la juntura, no hay nada a través de la juntura, y la estructura se comporta como si fuera un aislante. Por lo tanto, voltaje ánodo-cátodo menor que voltaje de barrera genera que la estructura funciona como un aislante.
Entonces aquí hablamos de un concepto que se llama polaridad. Nos damos cuenta que la estructura tipo P tiene una polaridad positiva y la estructura tipo N tiene una polaridad negativa. ¿Por qué tiene una polaridad positiva? Porque tiene exceso de cargas positivas. ¿Por qué tiene una polaridad negativa? Porque tiene exceso de cargas negativas. Entonces, cuando hablamos del concepto de polarización, voy a escribirlo aquí para que no se nos olvide, voy a escribirlo aquí, por aquí arribita, polarización. Cuando hablamos del concepto de polarización, estamos hablando de que si nosotros colocamos una carga positiva en un material tipo P, decimos que este material tipo P está polarizado directo. Si colocamos una carga negativa en el material tipo N, decimos que tiene una polarización directa también, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene la misma polaridad tanto el material propiamente tal como la carga que estoy colocando por fuera. Sería polarizado directo. Lo mismo acá, polarizado directo. El positivo que le colocamos por fuera es la misma polaridad que el que está por dentro. Y el negativo que le ponemos por fuera es la misma polaridad que el que tiene por dentro el material. Así que son polarizaciones directas. Pero esta que está acá es polarización inversa. ¿Por qué? Porque el material tipo P, exceso de cargas positivas, tiene una polaridad negativa por fuera. Y el material tipo N, exceso de cargas negativas, tiene una polaridad positiva por fuera. Es decir, tenemos diferentes polaridades. Polaridad negativa por dentro, positiva por fuera. Polaridad positiva por dentro, negativa por fuera. Entonces esto se llama polarización inversa. Ese concepto es súper importante. Pero podemos decir entonces que esta estructura, juntura PN, puede pasar de conductor a aislante en relación a la polaridad y cantidad de voltaje que le colocamos por fuera. Eso es lo importante. Bien, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que es un diodo? ¿Ya? ¿Qué es lo que es un diodo? Vamos a borrar aquí para que no nos distraigamos. Vamos a leerlo directamente y después lo voy a explicar. Un diodo es una estructura, perdón, una juntura PN a la cual se le han agregado dos conductores. Uno el material tipo P, aquí el conductor al material tipo P, que se llama ánodo, y el otro el material tipo N, que se llama cátodo. Entonces, la misma juntura PN anterior, la misma juntura PN anterior, esta juntura PN, ahora aquí, en este borde, se le sueldan dos conductores, este conductor al tipo P, que se llama ánodo, y por acá se le mete un conductor al tipo N y se le llama cátodo. ¿Ya? Se mantiene el nombre. Eso es el diodo. PN con los cables por fuera, eso es un diodo. Por lo tanto, el diodo funciona exactamente igual como la juntura PN, porque es lo mismo en el fondo, ¿ya? Es decir, puede pasar de conductor a aislante a partir de la polaridad que le coloquemos por fuera. Eso es todo. Ahora hay un tema importante, sí. ¿Cuánto voltaje le puedo colocar por fuera? Es decir, yo quiero cerrar este switch, ¿le puedo colocar 0,5 volt? Uno se tiene que preguntar, ¿será muy poco 0,5 volt? ¿Le puedo colocar entonces 10 volt? Puede ser. ¿Le puedo colocar 1000 volt? ¿No será mucho 1000 volt? Entonces, y si lo coloco inverso para abrirlo, si quiero polarizarlo inverso, ¿le podré colocar un volt inverso? ¿Soportará un volt? ¿Soportará 1000 volt inverso? Entonces aquí tenemos que estudiar cada uno de los diodos a través de sus hojas de datos, de esta base de datos que les mencioné inicialmente, y saber algunos valores. Y esos valores son voltaje inverso máximo, o también llamado voltaje Zener en algunos casos, y el voltaje directo máximo. Es decir, cuánto es el voltaje máximo que me permite el diodo para ser polarizado directo, que sería voltaje directo máximo, y cuál es el voltaje máximo que me permite el diodo para ser polarizado inverso, que sería voltaje inverso máximo o también voltaje Zener. Ahora, lo que sí tenemos que saber es que cuando el diodo se cierra, es decir, cuando lo polarizamos directo y se transforma en conductor, él siempre va a generar aquí una pequeña caída de tensión igual a voltaje P sub gamma, ¿ya? Entonces, cuando él está directo, genera su voltaje de barrera. Voltaje de barrera. Que para el germanio, si el diodo fuera de germanio, está comprendida entre los 0,2 volt y los 0,5, 0,5, 0,6, pero vamos a dejar 0,5 volt. Eso es lo normal para un diodo de germanio. Y para voltaje de barrera, para un diodo de silicio, normalmente está entre los 0,2 también puede ser. Sí, vamos a bajarlo. En realidad es que para este texto, pero
que dicen diferentes valores. Vamos a dejarlo en 0,4 para no pelear con ningún texto en particular. ¿Ya? Entre 0,4 volt hasta los 0,7 volt. Ese es el, ese es el rango de trabajo para los voltajes de barrera en diodos de germanio y diodos de silicio. Un diodo de germanio le va a generar entre 0,2 y 0,5. Y un diodo de silicio va a generar entre 0,4 y 0,7. Por ahí va a estar el voltaje de barrera. Entonces, cuando esto se transforma en un switch cerrado, es decir, cuando está como conductor, él tiene una pequeña caída de tensión del orden de esos valores que están aquí, dependiendo del material con el cual fue construido el diodo. Bueno, así entonces podemos decir que la polarización directa la vamos a lograr cuando el voltaje ánodo-cátodo sea mayor que el voltaje B sub gamma, que son los que están aquí. ¿Ya? Si hacemos eso, entonces la juntura PN o diodo se transforma en conductor y nosotros vamos a pensar que esta situación es como si tuviéramos un switch cerrado, donde el ánodo está polarizado positivo, el cátodo está polarizado negativo. Entonces un switch cerrado puede conducir corriente, pero que hay una característica importante. La corriente puede ser solamente ánodo-cátodo. Solo ánodo-cátodo, ¿ya? Es decir, no puede haber corriente al revés. No puede haber corriente inversa cátodo-ánodo. La corriente es directa, solamente ánodo-cátodo, ¿ya? Esa es la particularidad de este switch, que conduce corriente solo en un sentido. Eso es. Ahora, la polarización entonces inversa nos va a generar que voltaje ánodo-cátodo menor o igual que P sub gamma. Lo habíamos estudiado en la lámina anterior. Si hacemos eso, voltaje ánodo-cátodo menor que P sub gamma, entonces se transforma en un aislante, la estructura electrónica. Y nosotros lo vamos a imaginar como si fuera el mismo pozo que antes, pero ahora abierto. Por lo tanto, el ánodo está negativo, el cátodo está positivo y no circula corriente. O bien el ánodo puede que no tenga tensión, esto estuviera sin voltaje, digámoslo así, también estaría inverso. ¿Por qué? Porque el voltaje ánodo-cátodo sería cero, y cero es menor que cualquiera de estos voltajes. ¿Ya? Entonces, siempre va a estar abierto cuando se cumpla esta condición que voltaje ánodo-cátodo sea menor que el voltaje B sub gamma. Y en un switch abierto no circula corriente. ¿Ya? Idealmente no circula corriente. Después vamos a hablar del modelo real del diodo y del modelo ideal, pero mientras tanto me interesa que se aprendan esto. Polarización directa, el diodo conduciendo corriente entre ánodo y cátodo como un switch cerrado. Polarización inversa, el diodo no conduciendo corriente porque el switch está abierto. Esa es finalmente la situación. Ok, vamos a borrar esto entonces. Vamos a borrar eso. Respecto a la simbología, la simbología de los diodos, la vamos a colocar al tiro, es diferente para cada tipo de diodo. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta que existen una gran cantidad de tipos de diodos y cada uno tiene una simbología distinta según lo muestro aquí en la tabla. Entonces, uno dice, ¿cómo voy a aprender toda la simbología? No es necesario aprenderse toda la simbología, pero sí la clave, que es identificar el ánodo e identificar el cátodo. Entonces, se dan cuenta, siempre el triangulito indica el ánodo y la línea indica el cátodo. Y los demás son variaciones de eso, ¿no? ¿Ya? Los demás son variaciones. Probablemente este es un diodo muy particular, difícil de entender respecto del símbolo, pero son diodos bastante especiales, ¿ya? Que conducen para ambos lados. Pero los demás todos tienen esa estructura. Entonces esa es la clave. La estructura del símbolo me va a indicar siempre cuál es el ánodo, la parte más gruesa, y el cátodo, la línea. ¿Mm? Entonces aquí aparecen diferentes tipos de diodos. Rectificadores, Zener, diodos Varicap, bueno, hay diodos Schottky también, hay tipo túnel, hay diodos que son emisores de luz, que son los LED. LED significa diodo emisor de luz. También están los fotodiodos, que estos diodos se transforman en conductor o aislante cuando se les aplica luz. Hay una gran cantidad de diodos, ¿ya? Diodos sensibles a la temperatura, etcétera. Entonces, uno tiene que saber qué tipo de diodo es el que está utilizando en un plano o en un circuito y en relación a eso seleccionar aquí la simbología. ¿Ya? No es lo mismo el símbolo para el Zener que el símbolo para un rectificador y que no es lo mismo que para un LED. Tienen diferencias, aun cuando tienen una estructura similar, pero no es lo mismo. Respecto a los símbolos, por ejemplo, se dice que en esta presentación que el diodo rectificador tiene 3 símbolos. Ustedes pueden elegir cualquiera, nosotros vamos a trabajar con el primero o con el segundo.
El Zener también tiene como 5 símbolos. Nosotros vamos a trabajar con ese, con el negrito, o vamos a trabajar también con ese. ¿Ya? Vamos a trabajar con eso. Los LED afortunadamente tienen solamente un símbolo. ¿Mm? Bueno, eso es. La simbología, esa es la idea. Entonces los tipos de diodos. ¿Cuáles son los rectificadores? ¿Cuáles son los switching? ¿Cuáles son los Zener? ¿Cuáles son los LED? Ese tipo de cosas. ¿Ya? Bueno, un diodo rectificador se utiliza principalmente para una aplicación que se llama rectificar. ¿Qué significa rectificar? Significa transformar la energía eléctrica de tipo alterna en una señal o una energía eléctrica de tipo continua, pero pulsante. ¿Ya? Pulsante. Ojo. Entonces aquí hay un ejemplito donde tenemos una fuente de poder de tipo alterna. ¿Ya? Vamos a colocar aquí la, la, la fase. Vamos a colocar aquí la fase. Y vamos a colocar por abajo el neutro. ¿Ya? Vamos a colocar por aquí el neutro. Vamos a colocarlo ahí. Eh, en esa situación, decimos que la polaridad de la fuente para el primer semiciclo, recuerden que esta es una fuente de tipo senoidal, está así, polaridad fase arriba o positivo y el negativo o neutro abajo, digámoslo así, neutro mejor dicho. Entonces, en esa situación, estamos aquí. ¿Ya? A esa situación le vamos a colocar el semiciclo positivo. Ahí estamos. Entonces, semiciclo positivo es cuando tenemos la fase arriba y el neutro abajo. Como esto es alterno, entonces va a cambiar de polaridad. Entonces en algún momento se va a cambiar la polaridad de la fase, va a estar aquí abajo, y la polaridad del neutro va a estar aquí arriba. ¿Ya? Y eso sería aquí abajo el semiciclo negativo. Veamos, miren. Pensemos entonces respecto a las polaridades. Si la fase está aplicada aquí a este punto, entonces este diodo, que está aquí arriba, el diodo 1, va a quedar con polaridad positiva. Y el diodo 3, a través de esta misma unión, va a quedar con polaridad positiva en el cátodo. Entonces ahora tenemos que aplicar lo que sabemos de las polaridades. ¿Cómo estaría el diodo 1? ¿Directo o inverso? Nos damos cuenta al tiro que está directo, porque el ánodo está positivo. O sea, este va a conducir, está como conductor. En cambio ese quedó polarizado inverso porque el cátodo está positivo. O sea, este quedó como switch abierto, ese no está conduciendo corriente. Vámonos por el neutro ahora. Nos metemos aquí y nos damos cuenta de que el diodo 2 va a quedar negativo. Entonces voy acá y le coloco negativo al diodo 2. Negativo ahí. Y el diodo 4, por este lado, también va a quedar negativo. Negativo ahí. Listo. Si aplicamos nuestros conceptos de polaridad, nos damos cuenta que el diodo 2 está polarizado inverso, porque el ánodo está con el negativo, y el diodo 4 está polarizado directo, porque el cátodo está con el negativo. Resumen, para la polaridad o para el semiciclo positivo de la fuente alterna, entonces el diodo 1 conduce y el diodo 4 conduce, pero el diodo 2 y el diodo 3 no conducen. Entonces, si nosotros seguimos la dirección de la corriente, nos vamos a dar cuenta que sale por la fuente la dirección de la corriente. Disculpen, esto queda un poquito chico. Sale por la fuente, ¿ya? Después se mete por acá, después se mete por el diodo, después sigue por acá. No puede bajar por aquí porque el diodo 2 está abierto, está polarizado inverso. Después sigue para acá y se mete aquí en nuestra carga, ¿ya? Entonces, cuando la corriente entra por la carga, deja una polaridad positiva. Y cuando la corriente sale, deja una polaridad negativa. Entonces sale de la carga, se va hacia abajo, vuelve hacia acá, se mete por este diodo que está encendido, ese diodo está apagado, así que no puede pasar por ahí. Así que se va hacia arriba, chuta, se va hacia arriba, aquí, y de aquí vuelve hacia la fuente. ¿Eh? Ahí dio toda la vuelta. Salió de la fuente, se metió por el diodo 1 que está polarizado directo, se mete por arriba a la carga, vuelve por el diodo 4 que está directo y vuelve a la fuente. ¿Ya? Entonces, ¿qué le pasa a la carga? La carga observa este semiciclo positivo, tal como se está generando en la fuente. Por eso que el voltaje de la carga que está en azul, ahí dice voltaje de carga continua, ve el mismo semiciclo positivo. Así que nosotros le vamos a colocar aquí este semiciclo positivo. ¿Ya? Bien, entonces ahora viene la magia. ¿Por qué?
Porque ahora esto se invierte. Nos vamos a ir al semiciclo negativo. Ya, nos vamos a ir al semiciclo negativo, aquí. Entonces, ¿cómo es posible invertir este negativo para que la carga lo vea positivo? Bueno, entonces, vamos a borrar esto para que no tengamos tantas cosas. Y vamos a hacer... Ah, pero vamos a borrar de aquí para allá, ¿no? Ahí. Entonces vamos a hacer lo mismo, el mismo análisis. Esta fase ahora, o la polaridad de la fase se va a invertir. ¿Ya? Entonces podríamos decir, en términos muy sencillos, que la fase ahora va a aparecer por aquí abajo. Porque es corriente alterna, ¿ya? Esto no es necesariamente así, pero lo vamos a entender de esa forma para comprenderlo mejor. Y vamos a decir que la polaridad negativa ahora va a estar por arriba, o la polaridad del neutro va a estar por aquí arriba ahora. Se invirtió. Ese sería, este que está aquí, sería el semiciclo negativo. Entonces ahora tenemos que hacer el mismo análisis. Este negativo se va a meter aquí, negativo, por lo tanto el diodo 1 va a quedar abierto. Y este mismo negativo se va a meter al diodo 3, por lo tanto va a quedar directo. El negativo que está aquí en este cable va a generar negativo aquí y negativo aquí en el cátodo. Por lo tanto, este ahora quedó inverso y este quedó directo. Bueno, ahora por la fase, por el lado de la fase, se mete un positivo aquí. Entonces aquí arriba va a haber un positivo, porque está conectado a ese punto, y por aquí abajo va a haber otro positivo entonces. Por aquí abajo va a haber otro positivo, porque está conectado al mismo punto. Ahí. Entonces nos damos cuenta que el diodo 4 ahora queda inverso, porque el cátodo está positivo. Y el diodo 2 queda directo, porque el ánodo está positivo. Entonces ahora el diodo 1 está fuera y el diodo 4 está fuera. Sin embargo, el diodo 2 y el diodo 3 están conduciendo. Entonces, si seguimos la dirección de la corriente, vamos a salir de la fuente, nos vamos a venir para acá. Ahora, disculpen, perdón. Estoy haciendo algo que está mal, disculpen. Hice mal la circulación de corriente. Eh, me voy a meter aquí. Perdón, es que lo que pasa es que no quiero que esta flecha se entienda como que se está metiendo por el diodo 3, sino que se está metiendo directamente a este cable. La fase se está metiendo aquí, ¿ya? A eso me refiero. Entonces nos vamos aquí arriba y ahora nos vamos por este diodito, pasamos hacia allá, de aquí volvemos. La corriente cuando llega a este punto no puede volverse por aquí porque este diodo ya está abierto, ¿ya? Y cuando la corriente llega a este punto no puede irse por aquí abajo porque este diodo está abierto. Llegamos acá y nos vamos a la carga y fíjense que la corriente volvió a entrar por arriba, o sea, volvió a generar un positivo. Y ahora cuando salimos por aquí y ahora nos metemos por este lado. Solo que le digo que ahora va a quedar como un cable, una línea media cruzada, pero un detalle, ¿no? La corriente no puede subir por el diodo 4 porque el diodo 4 está abierto, entonces lo único que le queda es el diodo 3. Entonces ahora sí se va a meter por este cable, ¿ya? Ahora sí se mete por ese cable. Ahora sí se mete por ese cable, chuta. ¿Ahí? Y el diodo 1 está inverso, por lo tanto la corriente vuelve hacia la fuente. Hacia la fuente. Bueno, entonces, repito, esta que está aquí, en realidad podría obviar esa línea ya, para que no se genere esa confusión. Porque en el fondo la corriente sale de aquí, se mete por este cable, se va hacia arriba, vuelve a entrar por arriba generando un positivo. Por lo tanto ahora la carga observa que este negativo que tiene la fuente, para la carga vuelve a ser un positivo. Por lo tanto, aquí estaría el semiciclo negativo. El semiciclo negativo de la entrada se transforma en un positivo de la salida. Yo lo que le coloqué negativo para que supieran que esta señal, este semiciclo, es el mismo que este. Pero la carga lo ve todo positivo, ¿no? Entonces este sería semiciclo positivo, semiciclo negativo, semiciclo positivo, semiciclo negativo. Para la carga todo va a ser positivo. Bueno, este tipo de aplicaciones, en términos sencillos, se llama rectificar, transformar corriente alterna en corriente continua pulsante. ¿Qué dioditos se ocupan para hacer este tipo de trabajos? Los diodos que se llaman rectificadores, que son como los que tenemos aquí, con este encapsulado. En el encapsulado hay una línea, y esta línea marca el cátodo. Siempre cuando ustedes encuentran el diodo y encuentran una línea, ese lado es el cátodo, y el otro lado evidentemente es el ánodo. Bueno, ahí tenemos un diodo de tipo rectificador, ¿ya? Eso es. ¿Qué otro diodo tenemos? ¿O con qué otro diodo vamos a trabajar nosotros? Ahora sí.
Va, se me olvida que esto hay que borrarlo. Vamos a trabajar también con diodos llamados switching o diodos switch, ¿ya? Estos diodos son igual que los rectificadores, es decir, sirven para rectificar. Sin embargo, las frecuencias de operación de estos diodos lo hacen muy buenos para funcionar como protecciones. ¿Por qué? Porque se abren y se cierran muy rápidamente, ¿ya? Incluso estamos hablando de que pueden trabajar en frecuencias altas del orden de los kilohertz, de los megahertz y de los gigahertz. Es decir, de los miles de hertz, de los millones de hertz y de los miles de millones de hertz. ¿Ya? Eso significa. O sea, este diodo es muy pero muy rápido. Entonces acá tenemos un circuito electrónico que probablemente armemos en el laboratorio o en sus casas cuando le entreguemos el kit. Espero que cuando estén viendo este video ya tengan el kit en sus manos. Vamos a armar un circuito como este y este temporizador 555 tiene su salida en el pin 3 y él genera algunas señales, ¿ya? Por ejemplo, él genera, en este caso, señales cuadradas, pulsantes, así, a los que le llamamos trenes de pulso, porque él genera señales así, le llaman también señales de reloj, también se le llama señales astables, ya tiene diferentes tipos de nombres este tipo de señal cuadrada. Entonces, el temporizador 555 en este momento está generando esa señal. Y esta señal tiene una frecuencia que va a depender de un factor de multiplicación, pero es muy alta, ¿no? Puede que esté trabajando en el orden de los kilohertz. Entonces, en el pin 3, ustedes van a tener esa señal de salida. Ojo, digo de salida, es decir que por el pin 3 sale corriente. Si ustedes le meten corriente entrando, van a dañar al 555. Entonces, ¿cómo lo hacemos para proteger al 555 con un diodo switching? Miren, vamos a analizar la parte de salida. Por este camino, por el pin 3, tenemos un condensador, después tenemos el diodo switching, que es el 1N4148, y por aquí tenemos la salida, ¿ya? Esto es un capacitor de filtro que se llama, no se preocupen de eso, solamente preocupense de esta línea. Y aquí vamos a conectar nuestra carga, lo que queramos controlar con esta señal, ¿ya? ¿Qué pasaría si la carga en algún momento, por alguna razón, invierte su polaridad y le mete corriente hacia allá al circuito? O sea, ¿qué pasaría si tenemos una corriente que va hacia adentro? Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque por el 555 la corriente debe salir, pero en este caso la corriente va entrando. Y ahí entonces se genera la gracia de ese diodito. Porque ese diodito va a reconocer que tiene una polaridad inversa y se va a abrir, va a funcionar como un switch. Pero se va a abrir tan rápido, que esta corriente no va a alcanzar a llegar hacia el circuito, va a llegar solamente hasta ahí. ¿Por qué? Porque este diodo se va a abrir y va a impedir el paso. Entonces, este tipo de trabajos también lo puede hacer un rectificador, pero el rectificador no es capaz de trabajar en frecuencias tan altas. Por eso que para este tipo de aplicaciones se prefieren los diodos switching, como en este caso uno muy popular, 1N4148, que también lo tenemos en el laboratorio. Para eso se ocupan los diodos switching, ¿ya? Principalmente como protección en este caso, protección, para la protección de este equipo o este circuito integrado que se llama 555. Bien, eso. Más adelante le voy a explicar este tipo de circuitos que aparecen acá, ¿ya? Son circuitos de seguridad también para la carga y la descarga del condensador. Y este condensador C4 se utiliza como una especie de filtro para que las señales aquí arriba efectivamente salgan rectas, ¿ya? Salgan todas rectas. Bueno, pero esa es la gracia del diodo switching. Tiene un encapsulado similar al anterior, pero si se dan cuenta tiene como una especie de acrílico, se llama, esto es un vidrio, ¿ya? Entonces, lo naranjo que ustedes ven es el semiconductor, ¿ya? Y sobre este vidrio tiene esta línea negra indicando que ese es el cátodo, ¿ya? Ahora, este encapsulado no es exclusivo para este diodo. Este encapsulado lo puede tener cualquier diodo, ¿eh? Cualquiera, así que, y el encapsulado anterior también. Así es que para reconocer qué tipo de diodo, tenemos que buscar su código en esta hoja de datos, ¿ya? Esa es la idea. Pero este es el encapsulado para el 1N4148. Ese sería un diodo switch, es decir, un diodo que es capaz de switchear
en altas frecuencias. Eso es. Bien, diodo Zener, diodo Zener, que era otro tipo de diodo. Este diodo Zener se llaman también reguladores de voltaje y se utiliza para transformar una señal continua pulsante, normalmente o continua rizada, como quieran, en una señal completamente continua. Acá tenemos una estructura de una fuente de poder que transforma 120 volts alternos, lo transforma a un voltaje continuo, que podrían ser 5 volts, 10 volts, va a depender del voltaje Zener, el voltaje inverso de este. La gracia del diodo Zener es que este diodo Zener siempre trabaja inverso, es decir, no conduce corriente a través del diodo, o si conduce corriente es corriente cátodo-ánodo, es decir, conduce corriente inversa. La gracia es que, por ejemplo, ustedes a este diodo le colocan corriente pulsante, como la que saldría de este rectificador. Este rectificador es igual al que mostré anteriormente, pero dibujado de otra forma, ¿no? Si ustedes le meten corriente continua pulsante, lo que va a hacer él es que la va a dejar lo más recta posible. Entonces, para el caso de este circuito en particular, vamos a decir que en este punto, aquí, ¿ya? Bueno, en realidad le vamos a colocar un puntito, a ver. Vamos a decir que en ese punto, vamos a decir que aquí, aparece la señal continua pulsante que mostré delante, ¿ya? Esa señal que era así. Estoy dibujando con el mouse, así que me perdonan el pulso, ¿ya? Bueno, entonces aquí tendríamos ese tipo de señal. Esa señal es la que sale aquí del rectificador. ¿Qué es lo que hace el condensador? El condensador toma la señal, la voy a dibujar un poquito más chica, y la deja un poco más recta, ¿ya? La deja un poco más recta. Es decir, el condensador lo que va a hacer es que va a tomar la señal, se va a cargar y va a estar así, generando como una ola. Eso se llama rizado. ¿Ah? No se alcanza, la señal no va a llegar a cero, sino que va a estar subiendo, bajando, subiendo, bajando. Se llama rizado. Entonces, esta señal rizada es la señal que aparece aquí, ahí, después del condensador. Esta señal aparece ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer el Zener? El Zener va a tomar esta señal rizada y va a generar una señal aquí en la carga. Y esa señal que genera en la carga, va a ser, al principio la señal va creciendo y va a ser así, recta, ¿ya? Pero de un valor, si se dan cuenta, vamos a tomar como referencia esta línea blanca, de un valor como máximo aquí, en ese punto, a la descarga, ¿ya? Entonces, en el fondo hay un voltaje aquí, se dan cuenta, este pedacito que está aquí arriba, ese, que sería el mismo que está acá en el fondo, que sería ese mismo que está por aquí. Todo ese voltaje lo estamos, entre comillas, desaprovechando. ¿Dónde va a quedar ese voltaje? Va a quedar en esta resistencia. Esta resistencia va a estar muy calentita, ¿ya? Pero la gracia es que la carga va a ver esta señal, una señal completamente continua. Entonces, transformar esta señal, ya sea pulsante o sea rizada, transformar esta señal en una señal continua fija, a eso se le llama regular o estabilizar, ¿ya? Entonces, ¿para qué se utiliza el diodo Zener? Para hacer esa aplicación. Transformar una señal continua pulsante o bien continua rizada en una señal continua pura se le llama, ¿ya? O una continua estabilizada o regulada. El símbolo del diodo Zener entonces es como un diodo pero que tiene esa como una Z, ¿eh? ¿Mm? Y también muchos diodos Zener tienen este encapsulado de vidrio, naranjito así. Y la raya nos está indicando que este lado es el cátodo y el otro lado evidentemente es el ánodo, ¿ya? Eso sería el diodo Zener. Voy a borrar primero entonces antes de cambiar de lámina. Y nos vamos a ir ahora a la otra lámina, que sería otro diodo que también vamos a utilizar, que es el LED. Por favor, no quiero que digan diodo LED, porque LED significa diodo emisor de luz. Entonces, si ustedes dicen diodo LED, están diciendo diodo emisor de luz. No, digan LED, ¿ya? LED. Existen diferentes tipos de LED. ¿Y cuál es su principal aplicación? Evidentemente, transformar la energía eléctrica, los electrones, transformarlos en fotones, ¿ya? Esa es la idea, es decir, transformar energía eléctrica en luz. Existen diferentes tipos y tamaños de LED. Aquí yo en esta imagen encontré algunos nomás, ¿ya? Eh, pero son todos iguales en el fondo, son todos junturas PN que transforman electrón en fotón. Hay un diodo en particular, LED,
que tiene más de dos patitas. O sea, ánodo cátodo, este tiene, chuta, tres patitas, me falta algo, sobra algo. Estos diodos normalmente tienen dos ánodos. Incluso pueden encontrar de cuatro patitas, de cinco patitas. Y cada uno de estos ánodos va a generar un color diferente. Por ejemplo, uno podría generar, si usted alimenta en esa patita, podría generar rojo. Y si tú alimentas esa patita, que está aquí al medio, podría generar, no sé, por decir algo, amarillo. Y si alimenta las dos patitas, me va a dar la combinación de rojo con amarillo. ¿Ya? Entonces, existen diodos, lo voy a anotar aquí arriba, se llaman RGB, que son muy populares. ¿Por qué? Porque esos diodos tienen en el fondo cuatro patitas. La patita ánodo del rojo, la patita ánodo del verde, green, y la patita ánodo del azul, blue. Y la cuarta patita que sería el cátodo. O sea, tendría tres ánodos y un cátodo. O dependiendo de la configuración del LED, podría tener tres cátodos y un ánodo. ¿Ya? Eso va un detalle nomás. Pero lo importante es que estos diodos van a tener RGB, van a tener cuatro patitas. ¿Ya? Si ustedes solamente conectan la roja con el cátodo, el diodo va a iluminar rojo. Aquí va a iluminar verde, aquí va a iluminar azul. Pero si ustedes lo empiezan a mezclar con diferentes valores de voltaje, van a encontrar diferentes colores. Esa es la gracia de estos diodos, ya que generan una infinidad de colores. Pero independiente del tipo de diodo que tengan, me refiero a independiente del LED que tengan, la idea es reconocer el ánodo y el cátodo para poder conectarlo. ¿Ya? Van a tener ustedes esta simbología y una forma de reconocer ánodo y cátodo es viendo los terminales, las patitas. La patita más larga es el positivo y la más corta es el negativo. Pero eso a mí nunca me ha gustado usarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si de repente nosotros necesitamos cortar las patitas y dejamos las dos patitas del mismo tamaño? No me resultó muy bien la línea, pero voy a tratar de dibujarla nuevamente recta para que ustedes vean que las dos patitas van a quedar del mismo tamaño. ¿Qué pasaría si las dejamos así? ¿Ya? Entonces, chuta, ¿cómo reconozco esta patita y la otra si tienen el mismo porte? Entonces no podría reconocerlo. La verdadera forma para reconocer cuál es el ánodo y el cátodo es mirar la estructura plástica del diodo y se van a dar cuenta siempre, fíjense, que aquí está recto. Ahí está recto. Fíjense, por aquí está recto. Aquí también se observa que está recto. Entonces, si ustedes toman el diodo y lo tocan, se van a dar cuenta que tienen una circunferencia, pero hay una parte que está plana. Y esa parte plana está diciendo que esa patita es el cátodo. Entonces lo que tienen que hacer es tomar el LED y tocarlo. Y cuando encuentren lo plano, es la pata del cátodo. Y la otra es el ánodo. O no necesariamente tocarlo, es cosa de mirarlo. Por ejemplo, aquí a simple vista se ve que aquí esta parte está plana. ¿Ya? Entonces encontrar la parte plana. Porque ella no va a importar el largo de las patitas. ¿Ya? Así que esos serían los LED. Bueno, ya hemos conversado bastante respecto a lo que es la juntura PN y su aplicación respecto de los diodos. Así es que la idea ahora es aplicarlos. Y eso lo vamos a hacer con los kits de electrónica, donde vamos a estar enviando las actividades que vamos a ir haciendo, que vamos a ir haciendo de a poco. ¿Ya? Pero lo importante es que tienen que cuidar los LED respecto de sus conexiones, sus polarizaciones directa e inversa, y respecto de los valores de corriente y voltaje que son capaces de conducir. ¿Ya? Por tal motivo, la idea es que ustedes hagan una tarea, y esa tarea es completar una base de datos, esta es una base de datos de X9, donde yo coloqué aquí una lista de diodos. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que buscar este diodo y tienen que colocar en esta tablita qué tipo de diodo es. Si es Zener, si es LED, si es switching, lo que sea, rectificador. ¿Ya? Y eso se lo va a dar la hoja de datos. Tienen que colocar cuánto es su voltaje directo, su voltaje inverso, la corriente y la potencia. La potencia es la corriente por el voltaje directo. ¿Ya? De esa forma nosotros vamos a decir, bueno, si este diodo soporta, por decir algo, 100 volts, entonces yo voy a trabajar con un circuito donde no se genere 100 volts, se genere un poquito menos. ¿Ya? Lo mismo para el voltaje inverso. Y si este diodo es capaz de conducir 1 ampere, entonces yo voy a ajustar mi circuito para que la corriente siempre sea menor que 1 ampere. Entonces ahí voy a ajustarme al valor máximo de corriente. Entonces también yo puedo determinar la potencia multiplicando el voltaje por la corriente y saber cuánta es la potencia que es capaz de controlar. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de esta página que se llama alldatasheet.com, que significa todos los datasheets, y datasheet significa hoja de datos. Entonces aquí están todas las hojas de datos supuestamente de los dispositivos electrónicos. ¿Cómo se usa? Esto ya lo expliqué en clase, pero solamente para recordarlo.
Ustedes se van a la página, alldatasheet.com. No, espera que se abra. Ahí se abre nuestra página. Y aquí podemos buscar nuestro dispositivo, el que necesitemos. ¿Ya? Lo buscamos por el número, como lo coloqué yo, o también lo pueden buscar por descripción o por algún tipo de marca. Nosotros lo vamos a buscar directamente por número. ¿Ya? Entonces, los números que yo les coloqué, o los códigos, son esos. ¿Ya? Yo voy a buscar uno distinto a esto para no hacer al tiro una tarea. Voy a buscar uno distinto para que entiendan el procedimiento. Entonces vamos a ir ahí, vamos a buscar un diodo, el 1N, el que teníamos delante, 4148. ¿Ya? Busquemos ese. Entonces le damos aquí, buscamos. Y aparecen aquí, fíjense, diodo rápido, switching, ¿ya? Diodo de señal, de pequeña señal también se le llama, diodo de señal, etcétera. Diodo switching, ¿ya? Todos son 1N4148. Pero ¿por qué hay tanto PDF? ¿Por qué hay tantas hojas de datos? Porque este diodo es fabricado por múltiples empresas. Y esas empresas son las que están aquí. ¿Ya? Entonces aquí hay una que se llama Diodo, Brookwell, Vichai, Central, no sé. Aquí están todas. ¿Ya? No se extrañen que de repente encuentren aquí Samsung, Philips, porque ellos también fabrican semiconductores. ¿Ya? Bueno, a mí me gusta me gusta Fairchild. ¿Ya? Me gusta nomás. Así que, bueno, veamos otro, a ver, no sé, cualquiera de estos. Ya veamos este que dice diodo. ¿M? Vamos aquí entonces. Pero repito, a mí me gusta bastante el semiconductor Fairchild porque este fabricante, perdón, fabrica muchos semiconductores, ¿ya? Así que me gusta este fabricante. Entonces nos vamos acá, aquí está nuestra página, o sea, nuestra hoja de datos, le hacemos clic ahí, se nos va a abrir ahora un navegador, aquí nos va a aparecer el PDF, y aquí ustedes pueden ir haciendo su base de datos en su computadora ahí, van descargando, ya ahí van guardando los dioditos. Y aquí tenemos entonces la empresa Diodo, la empresa Diodos. Y esta empresa me dice que esta hoja de datos es válida para todos los diodos que parten en 1N4148 hasta el 1N4448. Una gran cantidad de diodos, ¿cierto? Diodos switching rápidos. Bueno, características de este diodo. Un diodo rápido, switch de alta velocidad, ¿cierto? También se puede usar para rectificar, fíjense ahí. También se puede usar como rectificador. Y la construcción dice que es epitaxial, ¿ya? Probablemente, no sé a qué estructura se refiere epitaxial, pero en el fondo es que el diodo está adentro de una estructura de vidrio en este caso, ¿ya? En este caso de silicio, perdón, ¿ya? De silicio. El encapsulado dice que se llama el modelo de encapsulado DO35, esa es la forma que tiene el encapsulado, ¿ya? Dice que aquí la polaridad la está marcando con la banda en el cátodo, es decir, la banda indica que ese es el cátodo, como ya lo habíamos hablado. Bueno, y aquí ustedes pueden aplicar su manejo del idioma inglés para saber qué es lo que dice cada una de estas partes. ¿M? Vamos a hacer un poquito más grande así para que se vea. Bueno, es lo que nos interesa. Andamos buscando el voltaje directo, el tipo de diodo, ¿ya? Y ya sabemos que es un diodo switching, ¿ya? Por lo tanto, yo podría ir aquí, ahora voy a cambiar, voy a escribir aquí mediodito, voy a hacer mi tarea, el 1N4148, lo coloco acá, y ya encontré la primera respuesta. Este es un diodo switch, ¿ya? O switching, como quieran, o diodo rápido, como quieran colocarle, listo. Estamos bien. Voltaje directo, vamos a ver. Voltaje directo, creo que ya lo habíamos visto, aquí está. Que es el voltaje directo es el mismo que el voltaje inverso, como habíamos dicho, ¿ya? Voltaje directo es lo mismo que el inverso. Entonces aquí dice voltaje reverso, que sería inverso. ¿Ya? De 100 volt. ¿Ya? De 100 volt. Eh, entonces, nosotros vamos a considerar, bueno, también nos dice que hay un voltaje peak repetitivo. Este voltaje es el voltaje peak no repetitivo. Es decir, que podemos colocarle para atrás 100 volt inverso, pero no siempre, no repetitivamente. ¿Ya? Ahora, voltaje peak repetitivo son 75 volts. Entonces, nosotros podemos considerar que este va a ser nuestro valor de trabajo o ese. ¿Ya? Cualquiera de esos dos nos va a servir. Para asegurarnos, vamos a pensar que este valor, que es el menor, vamos a pensar que este voltaje
el voltaje seguro de trabajo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo podría haber considerado también los 100 volts, también estaría bien. Pero para asegurarme voy a considerar que son 75. Porque ¿qué pasa si de repente mi circuito le mete un voltaje inverso repetitivo? Es decir, mucho rato le coloca 75 volts, entonces él va a funcionar bien. Pero si yo tomo este valor como el voltaje directo o inverso máximo, ¿qué pasaría si mi circuito le pone mucho rato 100 volts? Lo va a terminar quemando, ¿ya? Por si acaso. Entonces vamos a trabajar con este voltaje 75 volts, aun cuando también podríamos hacerlo 100, pero para asegurarnos, vamos nosotros a estimar que su voltaje directo va a ser 75, por lo tanto su voltaje inverso también va a ser 75. Ese es un criterio solamente que estamos usando, 75 volts, disculpen, 75 volts. Anda, ahí sí. Bueno, vamos a borrar entonces aquí y le vamos a colocar también nuestros 75 volts. Aquí, acá y ahí. Listo. Y ahora nos estaría quedando solamente el dato de corriente. Entonces vamos a ir a buscar cuánta corriente tiene esto. Y aquí dice que la corriente, dice corriente directa continua. Corriente directa continua. Eh, para el diodo 1N4148 es de 300 miliamperes. ¿Ya? Pero para el diodo 1N4448 es de 500 miliamperes. ¿Ya? Así es que para el caso nuestro, nuestra corriente serían 300 miliamperes, 0,3 amperes. Entonces voy aquí y busco mi corriente que sería 300 miliamperes. Listo, 300 miliamperes. Y ahora solamente me faltaría el dato de potencia. Y aquí voy a ver eh, la disipación de potencia que tiene. Dice 500 miliwatts. ¿Ya? 500 miliwatts. Eso es lo que está disipando para una temperatura de 25 grados Celsius. ¿Ya? Así es que 500 miliwatts. Vamos a ir, disculpen, ahí sí. Vamos a colocar aquí nuestros 500 miliwatts. 500 miliwatts. ¿Ya? Si nosotros decimos, ¿cómo puedo determinar la potencia si es que no me da el dato de potencia? Multiplicando voltaje por corriente. Entonces uno dice, bueno, pero si yo multiplico 0,3 amperes por 75 volts, no me va a dar 500 mili. No, no me va a dar 500 mili, pero recuerden que nosotros establecimos que íbamos a usar este voltaje y no ese. Entonces si tomamos los 100 volt multiplicado por 300, nos da 300 miliwatts. Pero la hoja de datos nos está dando la potencia en relación a los 500 miliamperes. Entonces, la hoja de datos está multiplicando 100 por 500 y ahí me está dando los 500 miliwatts. ¿Ya? A eso se refiere, por si acaso. Pero es un detalle, ¿no? O sea, tranquilo. Entonces, aquí tendríamos nuestro trabajo hecho. ¿Ya? Eh, y la idea es que ustedes hagan lo mismo. Vayan al All Datasheet, coloquen sus diodos, vean qué tipo de diodos son, su voltaje directo, voltaje inverso, sus corrientes y su potencia. En algunos casos los voltajes directos e inversos van a ser distintos, pero ahí lo van a encontrar. Recuerden que voltaje directo es voltaje forward, hacia adelante, y voltaje inverso, VRRM, voltaje repetitivo reverso, voltaje reverso. ¿Ya? Entonces, voltaje directo, forward. Voltaje inverso, reverse. Eso es lo que dice ahí. Corriente, corriente forward, hacia adelante. Bueno, señoritas, muchachos, este es el resumen respecto a lo que son los diodos, que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora en electrónica, y este es el resumen de la tarea que tienen que hacer. Me interesa que se familiaricen con la base de datos, porque lo vamos a estar usando bastante a medida que avancemos en nuestro estudio. Bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, muchachos y señoritas, que estén muy bien. Cualquier duda o consulta la hacen llegar por correo.